de estos comités está el alto comisionado, ¿no? El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y el alto comisionado, ¿no? para los derechos humanos es una oficina que está destinada a participar como un órgano no solamente consultivo, sino de fortalecimiento de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Entonces, desde el marco del sistema universal, trabaja conjuntamente con el Consejo de Derechos Humanos, lo que en una estructura en donde hay una división de investigación, hay una división de tratados de derechos humanos, hay división de terreno y una división del Consejo de Derechos Humanos. Y hay unas relatorías que se realizan con el objeto de que pueda desarrollarse una serie de actividades. Entonces, dentro de esa perspectiva, el alto comisionado trabaja, digamos, en 4 prioridades. Una, la de atender casos urgentes de violación de derechos humanos en situaciones sistemáticas y crónicas. Otra, la de atender situaciones de riesgo y de vulnerabilidad múltiples que se estén enfrentando. La tercera es la de promover la realización de los derechos civiles, culturales, económicos y políticos y sociales de manera permanente. Y por último, la medición de resultados, ¿no? En el marco de unos estándares que se vayan verificando desde el punto de vista, ¿no? Desde esa perspectiva, por ejemplo, el alto comisionado de los derechos humanos pues trabaja articuladamente con otro organismo que es el Consejo de los Derechos Humanos, ¿no? Y el Consejo de Derechos Humanos, siendo un organismo intergubernamental, es el responsable de la promoción y protección de los derechos humanos, ¿no? Y como responsable pues tiene que trabajar una serie de documentos para ir determinando alcance, ¿no? El informe, por ejemplo, que se dio recientemente sobre el derecho de las personas con discapacidad. Entonces, en ese el Consejo de Derechos Humanos establece una serie de variables de cómo ha venido siendo aplicable esa convención del 2006, de qué manera pueden mejorarse los estándares internacionales y cómo podría lograrse una aplicación más amplia de esta convención, garantizando los derechos de todas las personas con alguna discapacidad, ¿no? Los sujetos de derecho que tienen alguna discapacidad, pero que tienen plenamente garantizado. Ahora, fuera de estos instrumentos que son convencionales, hay una protección extraconvencional en el sistema universal, ¿no? Que hace parte, como le decía, de la articulación de instrumentos como las convenciones de Ginebra de 1949, como las mismas convenciones de protección contra la tortura, tratos crueles e inhumanos, la proscripción del genocidio, o incluso los principios básicos para la protección de las víctimas y de los ciudadanos. Todos ellos con el objetivo de garantizar una mayor amplitud en la protección de los derechos. No me voy a extender más. He tratado de hacer una breve descripción de cada uno de los supuestos del sistema universal, una descripción breve de cada uno de estos. Yo voy a dar la delineación de las fuentes básicas de bibliografía sobre las que pueden trabajar y sobre las que podrán hacer el ejercicio, y voy a explicar aquí brevemente cómo hacer el ejercicio. Como bibliografía básica podrán encontrar a Carlos Fernández de Casadevante, El Derecho Internacional de los Derechos Humanos 2007-2011. Este es un catedrático de Derecho Internacional Público. Si en alguno de sus países encuentran ese texto, lo podrán consultar. Si no, haré cargo del 20% del capítulo correspondiente al capítulo 1 y 2 de este mismo libro. En medio electrónico se entregará de Alfonso Santiago el artículo titulado El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, posibilidades, problemas y riesgos de un nuevo paradigma jurídico, en la revista, publicado en la revista Persona y Derecho, en el número 60 del 2009, páginas 91 a 130. El artículo del profesor Héctor Fixamudio, El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en las Constituciones Latinoamericanas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El libro del profesor, del catedrático Carlos Fernández Líez, El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Perspectiva Histórica, que también si lo pueden conseguir o lo pueden consultar, si no cargar el 20% en su oportunidad de llegarlo a requerir. El artículo de Ramón Soriano Díaz, de Carlos Alarcón Cabrera y Juan Mora Molina. Más que el libro, este es un diccionario crítico del cual yo les estoy entregando 7 artículos. Uno de Norberto Bobbio sobre el fundamento de los derechos humanos, uno de Francisco Javier Laporta sobre el concepto de los derechos humanos, uno de Antonio Enrique Pérez Luño sobre la universalidad de los derechos humanos, uno de Gregorio Pérez Barba sobre los derechos humanos y los derechos fundamentales, y uno de Francisco Javier Anzuategui sobre la historia de los derechos humanos, uno de Elías Díaz sobre los derechos humanos y el Estado de Derecho, y uno de Ana Salado Osuna, la protección internacional de los derechos humanos. A propósito de este último texto de Ana Salado Osuna, cuando ella hace la intervención sobre la protección internacional de los derechos humanos, ¿no? Este es un artículo que me resulta muy interesante desde la perspectiva el análisis que he venido haciendo, porque en este artículo Ana Salado Osuna nos plantea algo muy interesante en clave de las garantías de los derechos, ¿no? Lo voy a señalar así brevemente. Tal como se ha dado la evolución histórica de los instrumentos, la internacionalización de los derechos humanos, ¿no? Tiene una consecuencia importante, que es el haber hecho emerger un nuevo sector del ordenamiento jurídico internacional. Entonces, el denominado derecho internacional de los derechos humanos. Claro, no solamente por la influencia de los instrumentos, sino que esto representa un catálogo esencial a la hora de la protección de cada uno de estos textos normativos y a la hora de la garantía de las exigencias internacionales. Entonces, el que se pueda corroborar que estos instrumentos permiten una tutela reforzada nos da a entender que evidentemente estamos ante la protección de un marco de referencia muy amplio en donde podríamos tener una configuración. En el plano universal, bajo las herramientas que ya he señalado, ¿no? Entonces, el Consejo Económico y Social, a partir del momento que en el año 67 le permite a la Comisión de Derechos Humanos conocer violaciones que se producían en los Estados miembros, ¿no? La determinación de mecanismos extraconvencionales de protección, ¿no? Que tienen su fundamento en los artículos 55 y 56 de la Carta, en esa perspectiva, y que busca la adecuada interpretación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Estos mecanismos extraconvencionales son un ejemplo de la acción de las Naciones Unidas, pero también son una revelación que las mismas Naciones Unidas no han podido evitar las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. De ahí que por la vía de estos mecanismos de protección extraconvencional uno encuentra la existencia de los tribunales para la antigua Yugoslavia, para Sierra Leona, para Ruanda, todos ellos, ¿no?, constituidos a partir de un mandato conferido por el Consejo de Seguridad y con el objetivo de definir las violaciones masivas a los derechos humanos que se han producido en una serie de conflictos de carácter interno, no internacional, y algunos de carácter interno con connotación internacional, con raíces étnicas, sociales, culturales, y que han requerido el diseño de unos mecanismos extraconvencionales para poder tratar de incorporar todos esos mandatos de protección de los derechos humanos y resguardar plenamente la tutela que es demandada.
De tal manera que si usted lo ve en esos mecanismos extraconvencionales, ¿no? Pues se llegará a una tutela reforzada, que no desdice, y reitero aquí, lo que es a partir del desarrollo institucional que hemos mencionado con el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que no desdice herramientas como los sistemas de informes periódicos que buscan la aplicación en el derecho interno de las obligaciones de protección de los derechos humanos, el procedimiento de reclamaciones interestatales que puede estar, las quejas individuales que pueden presentarse, ¿no? Y la posibilidad de las controversias que puedan ser dilucidadas ante la Corte Internacional de Justicia. Yo decía que iba a pronunciar sobre el caso Alemania contra Italia, pues tiene una sustancia muy importante, ¿no? Me voy a retirar, aunque voy a seguir el discurso, porque en el libro Temas de Derechos Humanos, que ha sido brillantemente dirigido por el profesor Jutgard, en el libro de Derechos Humanos, como les decía, uno de los productos que ha sido entregado para este mismo, por mi parte, se tituló Breve revisión al caso de la responsabilidad internacional de la Alemania nazi en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Y es un caso que evidentemente pues tiene que ver con la violación sistemática de los derechos humanos, porque en el fondo lo que se estaba tratando de dilucidar es si las prácticas realizadas de confinamiento o de campos de concentración por los nazis se correspondían o no con los estándares internacionales de protección. Sin embargo, el debate se centró sobre una inmunidad de jurisdicción que llevó a que se inhibiera la Corte Interamericana la Corte Internacional de Justicia de pronunciarse en el caso y de dar la tutela debida. De ahí que yo, para el caso, sugiero los votos, ¿no? Las opiniones individuales, ¿no? De los jueces, sobre todo la de Cansado Trindade, ¿no? Porque la idea del sistema universal es tener una salvaguardia que sea complementaria e integrada a los demás modelos. Por lo tanto, si yo acudo como última instancia al mecanismo jurisdiccional que está amparado en el artículo 34 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y sobre ella yo debería buscar que se resolviera un asunto entre los estados para que en el fondo se tutelara la protección de los derechos humanos, todo lo contrario se decidió en este caso Alemania contra Italia, ¿no? Que para el que lo quiera buscar se trata de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Esta sentencia es de, ya les digo, es de 3 de febrero del 2012, el caso numerado 143, Alemania contra Italia. Aquí fue todo lo contrario, ¿no? Es decir, la tutela que se buscaba se fue por otra perspectiva, se fue por otra derivada, con lo cual podría haber una contradicción con el artículo 34 del Estatuto de la Corte y con los mandatos de la misma Carta de las Naciones Unidas, que establece como una herramienta más para la protección de los derechos, ¿no? Y si bien está el ámbito de tener diferentes instancias para la protección de los derechos, la realidad es que queda muy corto desde la perspectiva de la protección de estos mismos, ¿no? Entonces, yo en esto les invoco a que ustedes sean lo más críticos posibles, porque el modelo actual, si bien tiene muchas herramientas, en el fondo acepta que las violaciones sistemáticas, críticas, continuadas y constantes de los derechos humanos sigan presentándose pese a tener múltiples instancias, herramientas e instituciones. Es decir, el derecho internacional, y con eso voy a cerrar, el derecho internacional de los derechos humanos ha logrado consolidarse porque tiene las tres bases: un corpus juris, una institucionalidad y unas herramientas convencionales y extraconvencionales. Aún así, seguimos asistiendo de manera
continuada ante la violación sistemática de los derechos humanos en los 5 continentes, y en especial en el continente americano y en Latinoamérica. Muchas gracias.